Hola a todos, hoy vamos a hablar del Machine Learning. El Machine Learning es una palabra en inglés que lo único que significa es aprendizaje de máquina. Es una traducción un poco literal y un poco mala, pero el Machine Learning lo único que se encarga es de entrenar a sistemas que puedan aprender a partir de la experiencia. Es decir, es como cuando nosotros aprendemos directamente de algo porque nos ha pasado anteriormente. Lo que tiene de bueno el Machine Learning es que es capaz de procesar un montón de datos con un rendimiento muy alto y extraer patrones o al menos soluciones muy interesantes que nos pueden resultar muy útiles en nuestro día a día. Por tanto, el Machine Learning para los abogados es muy interesante porque es la herramienta que nos permite hacer todo lo que nosotros queremos hacer. Que luego veremos un poco los algoritmos para que únicamente entiendas hasta dónde te pueda llegar como abogado, no para que tú apliques el Machine Learning de una forma directa. Lo que quiero que entiendas aquí es cuando nosotros estamos hablando de Machine Learning, ¿de qué hablamos? ¿Y qué puede hacer el Machine Learning? Pues si puede agrupar datos, si puede encontrar patrones, si puede hacer distintas cosas. Es decir, ahora mismo el Machine Learning es la herramienta que se encarga de procesar absolutamente toda la información de tus documentos pasados para poder ayudarte a sacar conclusiones que puedas aplicar en el futuro. O también te ayuda a ver el historial de un determinado juzgado y poder inferir qué es lo que va a pasar ante unos determinados hechos que tú presentes. Todo eso se hace con unos algoritmos y esa introducción a los algoritmos es lo que quiero que veamos hoy. Vamos con el primer algoritmo de la inteligencia artificial, o del Machine Learning, perdonad, que son los algoritmos de regresión. Olvidaros de la palabra regresión, que es un término muy estadístico, lo único que significa es que en base a datos que ya hemos estudiado en el pasado, cuando llegue un nuevo caso y se cumplan esas cosas que se han producido en el pasado, ¿cuál va a ser el resultado? Esto nos puede servir, por ejemplo, pues para ver si un determinado caso que cumple unas determinadas características puede terminar en acuerdo o puede terminar en juicio. Para que entendáis lo que es la regresión y de una forma muy fácil, imaginaros que hay una relación entre la temperatura y la lluvia, ¿no? O la nieve. A menos temperatura pues hay más nieve o cae más nieve y a más temperatura hay menos. Entonces, en base a lo que yo he estudiado en años anteriores, cuando sepa cuál es la temperatura, voy a saber cuál es la cantidad de nieve que va a caer o viceversa. Entonces, exactamente esa es la idea que nosotros utilizamos para ver esa serie de cosas. Si somos capaces de una situación sacarles un montón de hilitos, ¿no? de cosas que nos puedan servir para que luego una nueva situación pueda ver cuántos de esos hilos puede tirar, vamos a encontrar exactamente cuál va a ser el tejido que va a generar esa situación en el futuro. Esos son los algoritmos de regresión y eso es algo que puedes hacer con el Machine Learning. En base a lo que ya tienes, cómo se va a comportar en el futuro. Es muy potente y te aconsejo que cuando hables de eso, esto lo incluyas siempre. La segunda técnica o una técnica muy interesante dentro del Machine Learning son los árboles de decisión. Creo que este algoritmo es muy intuitivo de una forma para comprenderlo. Es decir, los árboles de decisión es que, por ejemplo, vamos a hacerlo en lo que se aplica sobre todo en la parte legal es para entender cómo se clasifican los textos. Entonces, vamos a empezar de la siguiente forma. Si el texto tiene solo una página o tiene más de una página, ya podemos hacer ahí la primera clasificación o la primera discriminación de entre una cosa y otra. Luego, si este texto tiene una mención a unas palabras o a otras, podemos hacerlo y meterlo en otras cestitas diferentes. Así, de aquí en adelante. Es decir, podemos ir sacando determinadas preguntas que nos vayan colocando a ese texto en las determinadas cestitas que nosotros hemos creado o en las diferentes ramas, cómo se van abriendo hasta que nos coloca finalmente el documento en la cesta que nosotros necesitamos y nos lo clasifica perfectamente. Creo que es muy interesante, ¿no? Saber que ese documento es una simple notificación, que no tiene ningún requerimiento asociado y que no tenemos que revisarlo justo en ese momento, puede ser muy interesante desde un punto de vista de organizarnos nuestro trabajo.
Otro algoritmo que no sé si es tanto un algoritmo del Machine Learning, yo lo clasificaría más bien como en una nueva rama, ¿no?, del Machine Learning, en la forma de que nosotros aprendemos de los documentos o de la información que tenemos. Es decir, son las redes neuronales. Las redes neuronales funcionan exactamente igual que nuestro cerebro. Entonces, a partir de ahí, nosotros lo que podemos es ir dándole de comer un montón de documentos y que esa red neuronal pueda ir encontrando similitudes, patrones y clasificaciones de esos datos. Es muy interesante porque y tardamos mucho más tiempo en entrenar ese modelo, pero sin embargo es algo muy poderoso desde el punto de vista de que cuando no tienes muy claro cuál va a ser el patrón o cuál va a ser el resultado que quieres obtener, dejar que una inteligencia artificial vaya consumiendo esos datos y que vaya encontrando él solo las similitudes. El cuarto algoritmo que creo que debes conocer dentro del Machine Learning. Este cuarto algoritmo es el clustering o los algoritmos de clustering o de factores en español. Al final esto lo vas a entender muy fácilmente. Se parece un poco al tema de los árboles de decisión en cuanto que también clasifica los datos. Lo que pasa es que los clasifica de una forma completamente diferente. Imagínate que tienes sexo, es decir, tienes hombres y mujeres y tienes la altura de esos hombres y mujeres. Pues probablemente el resultado más normal, si tienes suficientes datos, es que haya una serie de datos que sean comunes entre ambos factores, es decir, entre ambas conjuntos de datos, pero probablemente las mujeres se vayan juntando más alrededor de una altura media de las mujeres y los hombres se vayan juntando alrededor de una altura media de los hombres, aunque haya datos, como ya te comento, entre medias y que sean datos dudosos que tendremos que revisar a continuación. Pero sin embargo, de una forma aproximada te puede decir, de una forma muy sencilla y un poco brusca, en función de la altura, si es hombre o es mujer. Entonces, esa es la clasificación que queremos obtener. Claro, esto es muy simple cuando solo tenemos dos variables, ¿no? Tenemos el sexo y la altura, pero cuando estamos, por ejemplo, hablando de documentos legales o hablando de previsiones de juzgados, lo que tenemos son un montón de datos. Pero eso funciona exactamente igual, porque aunque nosotros lo estamos viendo, esto que te he dicho, en 2 dimensiones, esto mismo funciona para cuando tienes 3 dimensiones, 4 dimensiones o 5 dimensiones. Lo que nosotros hacemos es colocar una nube de puntos y encontrar los que más se parecen en ese sentido. Esto es muy interesante, por ejemplo, para sacar, pues, no sé, por ejemplo, el tiempo que suele tardar un procedimiento en funcionar, qué es lo que ha pasado en cuando he metido determinadas cláusulas, cuál ha sido el resultado, y a partir de ahí ir colocando todos esos puntos de la forma más cuantitativa que nosotros podamos hacerlo, y todo eso nos va a dar resultados muy interesantes. Espero que te haya gustado mucho el contenido de este vídeo y si quieres encontrar más contenido parecido a lo que hemos hablado hoy, te aconsejo que vayas a ingenierialegal.org. Es una página web donde nosotros estamos recolectando un montón de informes, un montón de documentos, un montón de artículos que creo que te van a resultar muy interesantes. Además, ahora si te conectas y te suscribes a nuestra página web, solo por eso vas a encontrar un regalo muy interesante, que solo por eso te aconsejo que navegues a nuestra página ingenierialegal.org. Sabes que nuestro objetivo es que ningún abogado de habla hispana se quede atrás en esta carrera tecnológica. Creo que ahora mismo hay mucha competencia y sobre todo en los mercados más anglosajones, tipo americanos o británicos, tiene una diferencia brutal sobre el mercado más hispano. En ese sentido, queremos ir recortando esas diferencias que nosotros tenemos a través de estos vídeos. También, si quieres más información sobre cualquier otro asunto, por favor no dudes en contactarnos. Nosotros estamos en info@ingenierialegal.org para lo que quieras. Además, en ese sentido, nos ofrecemos para ayudarte y responderte a todas tus dudas, o si quieres que trabajemos juntos en cualquier proyecto. Tanto si quieres que te generemos cualquier proyecto tecnológico aplicado al mundo Legal Tech, o como si quieres que nosotros actuemos como tus socios para hacer un proyecto en este sentido. Las dos cosas nos parecen bien. En cualquier caso, muchísimas gracias por estar allí. Suscríbete si todavía no te has suscrito y dale al like si te ha gustado. Si no, no. Hasta la próxima.